La información de los territorios indígenas está en Caticunci. Hoy los pueblos indígenas, representados en las organizaciones nacionales, decidimos interponer una denuncia penal y disciplinaria contra el representante Abraham Miguel Polo Polo por difundir un video donde cuestiona convenios administrativos realizados entre la Agencia Nacional de Tierras y la Asociación de Autoridades Arhuaca. Decidimos hacerlo por varias razones. Una es la desinformación que presenta al leer y presentar el convenio. De igual manera lo hacemos porque en sus palabras pone en tela de juicio el tema sobre el movimiento indígena y se refiere a él desinformando, pero también volviendo a estigmatizar los pueblos, manifestando que se utilizan los recursos públicos y se malversan para temas de emborracharse, de toma de yagé, sobre reuniones paupérrimas. Por tal razón hemos decidido interponer esta acción jurídica para que se retracte, pero que también las instituciones que tienen el papel de investigar y sancionar ante hechos de racismo y discriminación lo haga. El espacio que representamos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, anteriormente ya hemos puesto acciones jurídicas sobre discriminación y más de un servidor público y que representa a las minorías étnicas. Por esa razón hemos decidido, como movimiento indígena representado en las organizaciones nacionales, presentar, y hoy fue radicada la denuncia disciplinaria y penal. Por eso nos permitimos hacer la lectura del siguiente comunicado público. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, como espacio de concertación nacional por los derechos territoriales, creado bajo Decreto 1397 de 1996, integrado por la Confederación Indígena Tairona, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, las autoridades indígenas de Colombia por la Pachamama, las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, como manifestación colectiva de los 115 pueblos que integran la nación, exponemos a la opinión pública que, en nombre de la verdad, la justicia y el respeto a la diversidad étnica y cultural, denunciamos enérgicamente las acciones del representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, quien ha difundido a través de sus redes sociales un video cargado de información falsa, discriminación, racismo estructural, injuria y calumnia contra los pueblos y organizaciones indígenas de nuestro país. El posicionamiento del congresista atenta gravemente contra la dignidad de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas, al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el Estado colombiano en la garantía de los derechos étnicos territoriales. Asimismo, al incurrir a la estigmatización de nuestras prácticas culturales, tachándolas de brujería y santería. Esta difamación irresponsable no solo desinforma a la población, sino que perpetúa estereotipos dañinos, promueve la intolerancia y la violencia hacia las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Es inaceptable que un servidor público elegido para representar a la circunscripción especial, investido con la responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, recurra a la difusión, manipulación y discriminación para obtener réditos políticos. La difusión de este tipo de mensajes
contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y a perpetuar el racismo estructural que tanto daño le causa a nuestra sociedad. En ese sentido, exigimos a las autoridades competentes de todas las instancias que investiguen este caso y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Constitución y la ley. Instamos al representante Miguel Abraham Polo Polo a que se retracte públicamente de sus declaraciones y a ofrecer disculpa a los pueblos indígenas afectados por sus palabras y que en caso de poner duda la legalidad del trabajo adelantado por las organizaciones indígenas, recurra a las autoridades competentes. Como espacios nacionales, en anteriores ocasiones nos hemos pronunciado de una manera decidida, activando todos los conductos administrativos, legales, constitucionales, existentes a nivel nacional e internacional, teniendo precedentes importantes donde se reafirma que en la sociedad y en las instituciones persisten prácticas que vulneran nuestros derechos humanos, las cuales deben ser visibilizadas y sancionadas. Reiteramos como movimiento indígena nuestro compromiso con la promoción de una cultura de respeto, inclusión y diversidad, y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Es hora de poner fin a la discriminación y desinformación. No permitamos que el racismo y la intolerancia contaminen nuestra sociedad. Defender los territorios, sus pueblos y comunidades es defender la vida. ¡Que viva el movimiento indígena colombiano! ¡Que viva! Esto ocurrió el día de ayer, cerca de las 3 de la tarde, en el centro de la ciudad de Bogotá, donde Camilo Niño Izquierdo hacía pues justamente la presentación ante los medios de esta denuncia. Y estamos justamente con él, el Camilo Niño Izquierdo, él es líder del pueblo indígena Arhuaco, ecólogo, magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Camilo, buenos días, bienvenido a Caticunci, la voz de los territorios. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, por supuesto. Camilo, evidentemente la noticia más importante del día de ayer, al menos para nosotros los pueblos indígenas, tiene que ver con esta denuncia. ¿Por qué se toma esta decisión de establecer esta denuncia contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo? Bueno, es la primera vez que como movimiento indígena lo estamos haciendo. Nos habíamos pronunciado en algunas veces con comunicados públicos frente a injuria, calumnia, tema de racismo. Sin embargo, esta vez tomamos la decisión de presentar una denuncia penal, hostigamiento, injuria, calumnia por racismo y estructural que se viene dando por diferentes voceros. Es de aclarar que aquí no es a Polo Polo por ser Polo Polo, eso no es relevante en nuestra discusión. El tema relevante aquí es de funcionarios públicos que se han venido pronunciando en diferentes momentos sobre temas estructurales en el movimiento indígena, cuestionando temas de si son corruptos o no los pueblos indígenas, si pueden o no generar convenio interadministrativo con el gobierno nacional, o efectivamente si esos recursos son bien manejados. Entonces, frente a eso, que lo vemos, que los pueblos indígenas, podemos firmar convenios interadministrativos con el gobierno nacional, y que si existen dudas sobre el manejo de los recursos, están las instancias que pueden hacer vigilancia y control en el manejo de ellos mismos. Entonces, nuestro pronunciamiento va en la manera en que cuestiona y se pronuncia y pone en tela de juicio también temas que son estructurales del movimiento indígena, como el tema de las creencias, el tema de los rituales,
Es por eso que tomamos esa decisión. Usted lo menciona, estas acciones y expresiones pues provenientes de un servidor público violentan y vulneran esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos que recoge esa denuncia que se hace como pueblos indígenas y que se radica ante la Corte Suprema de Justicia como sujetos de especial protección constitucional? Bueno, los derechos que estamos poniendo en protección está el tema del buen nombre, ¿cierto? El buen nombre, derechos que debemos erradicar de nuestra sociedad, como es erradicación de, del racismo, de la discriminación. Los pueblos indígenas hoy somos y hemos luchado, y ha sido un tema histórico, el reconocimiento por parte del Estado que los pueblos indígenas puedan también tener esa capacidad administrativa, por ejemplo, el derecho a no poner en tela de juicio el conocimiento ancestral, tradicional, que es lo que se está cuestionando aquí. Es decir, aquí no se está cuestionando el convenio, sino en la manera en que se refiere, ¿cierto? Más allá, temas que están incluso en la Constitución y la ley. Son obligaciones estatales que el gobierno tiene que hacerlo. Entonces, por un tema de réditos políticos no puede poner en tela de juicio y hacer cuestionamientos que ponen y que pasan también los límites de respeto, que va un poco ya al tema de discriminación y al racismo. Son como nuestros temas fundamentales. Camilo, en el comunicado, en la información que usted presentó el día de ayer, también habla de desinformación en repetidas ocasiones. Incluso este representante de la Cámara ha tenido otros episodios relacionados justamente con desinformación, pero logran lo que uno podría llamar la atención mediática. ¿Siente usted que de repente esas acciones buscan más eso que realmente, digamos, compartir información real, denuncia real, como que no hay nada de fondo, sino sencillamente se buscan acciones que llamen la atención de los medios de comunicación? Efectivamente, uno de los patrones hoy de la misma sociedad es el tema del consumo de información sin tanto profundidad de análisis, ni de argumentos, sino de información mediática, que se ha confundido un poco entre el gobierno y las luchas indígenas y el contexto actual. Entonces, esa mezcla entre la oposición y poner en cuestionamiento luchas históricas es lo que trae el resultado de personas como el representante de las minorías étnicas. Sin embargo, hablamos de desinformación porque toma un convenio que ha venido haciéndose de manera anual y lo dirige solamente al pueblo arhuaco, cuando no es del pueblo arhuaco, es de todas las organizaciones. En primer lugar, no son unas 6 reuniones, sino son sesiones que vienen dirigentes nacionales de diferentes territorios del país a pensarnos qué podríamos modificar, qué podríamos adicionar, cómo podríamos construir política pública, ¿cierto? Y efectivamente se habla de un monto y el monto no está reflejando ahí que es un convenio, donde es un convenio interadministrativo, donde la organización que la firma pone una contrapartida, es decir, el convenio es mucho menor, pero con la contrapartida es mucho más grande. Sí. Ha sido una lucha poner y que el gobierno reconozca los conocimientos tradicionales y que ponga a nuestros sabedores también como lo son personas que en el tema occidental han estudiado. Entonces, por eso hablamos de una desinformación mediática, que para aquellas personas que no analizan quedan con unos elementos que no responden a la realidad y que ponen en tela de juicio y ponen en duda también temas de luchas históricas, de rigurosidad técnica y de temas políticos que vienen trabajando el espacio
desde muchos años. Por eso hablamos de la desinformación, y esa desinformación empieza a crear como una especie de bola de nieve que para aquellas personas que no profundizan en el análisis, Ujú. llevan a dar información descontextualizada, que no responde a la realidad, pero que a la vez se alimenta de estigmatización, de conceptos peyorativos, de injuria, de calumnia, que profundiza mucho más ese tema de arraigo. Es un Sí. poco como nuestro tema de pronunciamiento. Ahora, que si es la primera vez que lo hace, efectivamente ya ha habido episodios donde se ha venido estigmatizando a los pueblos indígenas, no solamente ahora, sino en muchas partes, y hemos guardado silencio frente a eso. Entonces, los pueblos indígenas no decidimos cómo responder a esas voces mediáticas por los mismos medios, sino responder sobre las entidades que son, como debe ser, frente al tema de discriminación, denuncias penales, y son los que ellos se encargan de resolver. Ujú. De Entonces, acuerdo. es un poco nuestro camino. Uno no sabe, Camilo, cuál es de pronto qué episodio, qué arista puede ser un poco más preocupante. Y me refiero aquí hay cuestionamiento de convenios administrativos, desinformación, estigmatización que su merced ya ha mencionado, pero también es servidor público y mayormente representa a la población afro. ¿Hay aquí un agravante? ¿También lo ven ustedes así? Pues nosotros aquí no estamos viendo quién representa, pues él debe ser un defensor, es un representante y debe defender también a las mismas elecciones que vienen, porque él viene de circunscripción especial, y la circunscripción especial es una lucha histórica también de las minorías étnicas que se logró en la Constitución del 91. Pero como servidor público también debe ser un defensor de los derechos humanos. Entonces, sí hay un agravante que debe representar y defender esas luchas históricas que se han dado. Y dos, es un servidor público elegido democráticamente que también debe defender, y por lo tanto debe dar ejemplo también sobre los cuestionamientos que se hacen. Si hay duda de que los pueblos indígenas están malversando los recursos, de que hay corrupción a instancias que vigilan, que controlan esos convenios que se vienen dando. Camilo, de algún modo se esperaba, o la CNTI o los pueblos indígenas, se esperaba que al llevar esto a este escenario de denuncia ya formal y adicionalmente al volverse una noticia de interés nacional, se cayera en la revictimización. Y se lo digo porque ya el señor representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, pues se ha pronunciado y uno puede pensar que haya una revictimización. ¿También lo sienten así con relación a lo que ha dicho en las últimas horas este representante a la Cámara? Pues sabemos sobre las prácticas que ha tenido este representante. No vamos a caer en su juego de empezar a responder por medio de los medios por los que lo hace. Iniciamos en una instancia y vamos a continuar sobre esa misma. Entonces, caer en lo que él hace, pues es caer muy bajo. Utilizar las palabras que él utiliza es caer muy bajo. No nos pensamos rebajar tanto y continuar en la instancia que está. Efectivamente, esto no tiene que ver con un tema político, será un tema puntual de palabras, de acciones, que viene en contadas reiteraciones y momentos que se van dando sobre hechos puntuales. Aquí no viene un tema de político o de persecución política o porque es Polo Polo. Polo Polo no es el personaje, es el hecho, el caso que se viene discutiendo, y sobre eso es que venimos y como pueblos indígenas vamos a actuar. No estamos aquí frente a una persona, es algo puntual, es un hecho que se dio, palabras que se utilizaron y momentos que se han ido dando revictimizando. Esa estigmatización, ese tema de racismo, de la discriminación, es a lo que estamos utilizando. Entonces, si se revictimiza o no, sabemos que es un patrón de él, no lo estamos juzgando, no pensamos responder en su mismo medio, y avanzaremos en lo que empezamos.
Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Camilo, para despedirlo, cuéntanos un poco cuáles son sus tareas del día de hoy, que entiendo que hay asuntos importantes que usted desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas debe atender un poco para compartir también a los oyentes de ese quehacer que se tiene desde la CNTI. Pues hoy hay muchas tareas, ¿no? Muchas, muchísimas, que como secretario hay que responder. Hay varios eventos, hay un evento en Medellín que se está desarrollando, que debería estar allá, no he podido salir porque hay una virosis que está dando y estamos también mirando qué podemos hacer. Tenemos diferentes reuniones con el espacio, con la secretaría. Hay varios medios que están llamando que hay que ver cómo se le puede dar atención también frente a las denuncias que se vienen haciendo. Y, y hay preparación de la COP. Hemos avanzado sobre algunas tareas que se tienen. Tenemos tareas que ha dejado la última sesión que tenemos. Tenemos también tareas acerca de la nueva consulta de política pública que se viene dando. Mañana tenemos otras reuniones referente a al tema de biodiversidad, de cambio climático, de la COP16, en la cual estamos brindando el insumo que se tiene, y por supuesto tenemos que seguir analizando las respuestas que ha dado el representante como para que nos sirva de insumo para ampliar la denuncia que hemos iniciado. Entonces tenemos bastante tarea y que programarnos y seguir trabajando. Camilo, gracias por estos minutos que le regala usted a Caticunsi, la voz de los territorios. Que tenga un buen día y que sea muy productivo esa jornada. Así va a ser. Le deseamos un feliz día y a todos los oyentes que nos sigan escuchando y que sepan que Caticunsi también es nuestra voz, la voz, y un saludo ya en la mesa de trabajo. Gracias. La voz de Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, sobre la denuncia que se presentó el día de ayer contra este representante Miguel Abraham Polo. Una pausa muy cortica, ya regresamos. Defender los territorios indígenas es defender la vida. Caticunsi, la voz de los territorios.